amigos a otra edición de 31 Minutos, el noticiero más serio y prestigioso de la televisión internacional. ¡Claro! ¡El más serio! ¡Cállense! Mejor vamos con Mario Hugo, que tiene una importantísima información. Comenzaremos mencionando la idea principal de este capítulo. El liberalismo es una opción para resolver temas controversiales y polémicos en cualquier esfera social y sus respectivas dimensiones. Un subtema importante es el aborto. Su idea principal es que resulta compatible que el orden liberal abogue por el aborto, pero desde otra perspectiva más coherente también resulta incompatible. Para explicar esto se tiene a la capacidad de agencia, donde el individuo tiene el potencial para seguir su proyecto de vida, y los padres tienen la responsabilidad de velar por los derechos del embrión, respetar la no interferencia y dar asistencia parental. Por ello podemos decir que el tema del aborto es controversial para el liberalismo. También los que defienden el aborto mencionan que todos los individuos poseemos derechos individuales que nos permiten desarrollar nuestro proyecto, que es esta capacidad de agencia de la que se habla. Por otro lado, se debe tener en cuenta las consecuencias jurídicas de una posible legalización del aborto respecto al derecho de la vida. Bueno, me despido de aquí, de la esquina Ministro Carvajal, con el completo informe de Mario Hugo. Adelante, estudios. Ahora vamos a la información de último minuto. La siguiente noticia trata sobre los controles de precios, que es el siguiente subtema del libro. La idea principal del subtema es que el control de precios sobre los bienes y servicios resultan incompatibles con el orden político liberal. Fijar el precio de un bien o servicio atenta contra autonomía contractual, contra la igualdad jurídica y el libre mercado. También al controlar los precios se limita la interacción de las partes. Las regulaciones se justifican con el fin de proteger a la parte vulnerable de la relación contractual, pero es todo lo contrario. Consecuencia de esto es el desempleo. Ante esta problemática, el orden liberal ofrece dos soluciones para nivelar el poder de negociación entre las partes. La primera solución es incrementar el número de competidores en el mercado. Por otro lado, esta coalición de individuos con menor poder. Es decir, que si el Estado controla el precio, la comunicación de oferta y demanda se nubla. Entonces es posible que se genere una crisis. Bien, y con este video explicativo termina el análisis del control de precios. Adelante, estudio. ¡Ay, mejor continuemos! Nuestro siguiente entrevistado es ejemplar. Abandonó una vida dedicada al crimen para hacerse útil a la sociedad. Me encuentro aquí para explicar desde mi experiencia el siguiente subtema del libro, que es las drogas. La idea principal de este subtema es que el consumo y producción de drogas es compatible con el orden político liberal. De este modo defiende la libertad personal, lo que significa que debería existir el derecho a consumir drogas siempre que los efectos recaigan sobre su propio cuerpo. Asimismo, la producción es la manifestación del derecho de propiedad. Lo mencionado no significa que no se pueda imponer límites para evitar poner en riesgo la libertad e integridad de otros individuos. Tales restricciones deben ir dirigidas a proteger a terceros, pero nunca de proteger al usuario de sí mismo. Adelante, estudio. Y ahora vamos al fenómeno del que todos hablan. Aquí afirma el orden liberal aboga por el testamento para el reparto de la herencia. Consecuentemente defiende la libertad al testar y ser testado. También consiste en transferir a un tercero la posesión patrimonial de una persona a su muerte. Habitualmente los beneficiarios son los familiares, pero no tiene que ser así, ya que tiene que haber un acuerdo libre de voluntades, del causante y el heredero. Por otro lado, el orden liberal aboga por un testamento, y menciona que limitar la libertad de testar es contrario al orden liberal. La legítima, aquella parte ya reservada que el testador no puede disponer, es un ataque contra el orden político liberal, ya que atenta contra el derecho de autonomía contractual, propiedad y libertad. La legítima,
También perjudica al heredero con impuestos bajo el argumento de que no hizo nada para merecer los bienes, pero quien debe decidir si el mérito es suficiente es el causante, no el gobierno. Buenos días. Por problemas de fuerza mayor, el animador oficial de este programa, Tulio Triviño, no pudo llegar al estudio. Así que será reemplazado por mí, Benjamín Listillo. Y ahora empieza un entretenido programa conmigo, el conductor reemplazante. No olviden nunca mi nombre, me llamo Benjamín Listillo. Disculpen el atraso, pero ya estoy con ustedes. Y la primera nota del programa es la de Mico el micófono. Vamos a verla. Vamos a verla. Soy Mico el micófono y hoy hablaremos de la eutanasia. La eutanasia es compatible con el orden político liberal. Derecho a la vida no es lo mismo que obligación de vivir. Por lo tanto, sería una prohibición de disponer con mi propia vida. Nadie tiene el derecho a acabar con una buena vida. Pero tampoco nadie debería tener el derecho de impedir una buena muerte. Rayo, 215, 2017. Permiso, llegó el doctor. Oh, doctor, qué bueno que llegó. Dígame, ¿me queda mucho tiempo con este yeso? No sé, déjeme calcular. Más o menos tendrá el yeso 1, 2, 3, para siempre. ¿Para siempre? Pero eso es imposible. Algún día tengo que quitármelo para poder caminar. No se preocupe por eso, señor Triviño. ¿Por qué? Porque usted no va a poder caminar nunca más. Efectivamente, los que no están acorde a la idea de la eutanasia llegan a confundir entre el derecho de la vida y obligación a vivir como sea. Por ende, nosotros debemos decidir si vivir tras un accidente. Digamos, tal vez no volvemos a caminar a causa de ello, ya que toda persona tiene derecho a vivir una calidad de vida buena. Hasta aquí mi parte, adelante estudios. Qué interesante. Bienvenidos amigos a una nueva edición de 31 Minutos, el noticiero que denuncia los más espantosos crímenes ¡Qué lindo reloj! ¿Pero qué haces? ¡Oh! ¡Permiso! ¡Ey! Trae acá mi reloj 8000 de oro bañado en super oro. Oigan, eso es mío. ¡Oh, sí, claro! ¡Tuyo! Una ola de delincuencia se ha apoderado de las calles, Tulio. Oh, veamos el informe de esta grave situación. Soy Mico el micófono. Hablaremos de la posesión de armas. En general, casi nadie disputa el derecho a poseer ciertos tipos de armas blancas, pero más no las armas de fuego. Las armas tienen una doble naturaleza, una ofensiva y otra defensiva. El uso que se dé de las mismas depende no de estas sino de la decisión de quienes disponen de ellas. El primero es en casos de legítima defensa frente a delincuentes. Si una persona pretende agredir gravemente a otra, y esta otra cuenta con un arma, entonces sus probabilidades de repeler la agresión aumentan. Vamos al siguiente despacho en directo. ¡Morirán como ratas! ¡Como ratas! Oh, Tulio, en estos momentos está ocurriendo un violento asalto. Oh, ¿dónde se desarrollan estos gravísimos acontecimientos, Mario Hugo? Aquí mismo, Tulio. ¡Entréguenme todo lo que tengan! ¡O disparo! Pero si no tenemos nada, ¡nada! En cambio usted tiene una valiosísima pistola. Sí, y qué bonita chaqueta. ¡Oh! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No se degraden! ¡No caigan tan bajo! ¡Esa chaqueta pasó de moda! Como sabemos, las fuerzas policiales no cubren en todo el mundo, en las cuales siempre nos veremos afectados por personas que nos asaltan o roban. Y lo que sugiere el liberalismo es que solo se debe utilizar en casos de autodefensa y no ser limitado por la norma, donde cada uno toma su decisión. Hasta aquí mi parte, adelante estudios. Y ahora, querido público, vamos a una nota hermosa como yo. La libertad de expresión siendo uno de los aspectos más destacados de la libertad personal y una sociedad libre. La libertad de expresión permite que las personas negocien, debatan, se entiendan.
De esta forma, se convierte en una alternativa a la violencia en las relaciones sociales. Esto no quedará así, malditos Hatfields. Tendrán que tragarse sus palabras, infames McCoy. Y volvemos a la taberna estudio con un apasionante debate. Por 50 años, dos familias, los McCoys y los Hatfields, han sido enemigas. Los Hatfields son unos ladrones. ¡Cierra el pico, McCoy! ¡Toma! ¡Basta, señores McCoy! ¿Pueden explicar cuál es el origen de este conflicto de 50 años? Oh, lo recuerdo muy bien. Todo comenzó hace 50 años, cuando la abuela McCoy pintó su vieja basenica. Le dieron ganas de usarla, pero la pintura estaba fresca, así que para acelerar el secado, la puso en su ventana. Entonces, el mal nacido de Jebedías Hatfield robó la basenica de la abuela. ¡Oh! Vaya, una basenica de sombrero. Y desde ese día, usa la basenica de sombrero. ¡Eso no es cierto! ¡Eso es un sombrero! ¿Puede contarnos su versión de la historia, señor Hatfield? Lo recuerdo muy bien. Un día hace 50 años iba caminando por el pulgoso terreno de los McCoy y vi a la abuela pintar su basenica. ¡Oh! Vaya. Entonces me la llevé. Siempre quise un sombrero muy original. Y esa es nuestra versión incuestionable. Pero sí es exactamente igual a la versión de los McCoy. ¡Oh! Entonces sí somos unos ladrones. Perdonen, McCoy. En realidad no importa, Hatfield. Ahora la abuela tiene un inodoro. ¿Y ahora cómo van a celebrar el fin de 50 años de disparos? ¡Con disparos! Vamos con Pan y esta información exclusiva. En un orden político liberal se protege el medio ambiente, a través de la institución de la propiedad privada. El medio ambiente es susceptible de apropiación plena por parte de los individuos dentro de un orden político liberal. La propiedad privada ayuda a que 1. Se efectúe un uso ecológicamente razonable de cada propiedad. 2. Las personas podrán impedir que otros la deterioren su propiedad. Si un individuo deteriora la propiedad de otros, tendría que existir una negociación bilateral entre el contaminador y el contaminado. Si bien la propiedad privada no es garantía de todos los individuos, por lo que efectuarán un uso ecológico y razonable de su propiedad. Es cierto que la mayoría lo hará, además podrán impedir que otros la deterioren. Hasta la próxima.